Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la sujeción a la soberanía de Dios. La sujeción a la soberanía de Dios. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, la sujeción a la soberanía de Dios. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios y vamos a Santiago, al libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Santiago 4, versículos del 13 al 16. Así dice la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decid, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En estos días pasados, para ser exacto ayer, supimos la noticia terrible que un avión de Cubana de Aviación que se iba a mover dentro de la isla desde La Habana hacia Holguín, mejor dicho, prácticamente despegando, el avión se estrella. Murieron casi todos sus pasajeros, habían 3 personas heridas y la última noticia es que una de ellas falleció y las otras están de cuidados muy graves. Aparte de la pérdida de vidas humanas, que es siempre tan triste, nos hemos enterado que 10 parejas cristianas, otra información dice que son 10 parejas pastorales, el pastor y su esposa. Estamos hablando de 20 miembros de la iglesia del Nazareno en el área a donde se dirigía, estaban en ese avión y todos perecieron. Participaban en La Habana de un retiro matrimonial. Y salían nuevamente para regresar a su ciudad de origen y seguir su labor pastoral y de vida cristiana. Una noticia muy triste, hermano, terrible, por la pérdida de todas las vidas humanas y por la pérdida de estos creyentes de la iglesia del Nazareno, que en esta hora oramos por sus familiares. Por fortalecimiento también de la obra de Dios en Cuba. Pero ¿qué tenemos que sacar de todo esto? ¿Sabe? Estamos en una época, en una generación llamada cristiana, que ha sido invadida por la soberbia que menciona aquí Santiago, que ha sido invadida por afirmaciones demenciales
las cuales dan a entender que se puede controlar a Dios por nuestras declaraciones. Cuando tomo el ejemplo del accidente aéreo, es que entendamos, hermanos, que Dios es el que controla nuestras vidas. Que Jesucristo dijo que todos nuestros cabellos están contados. Y que ni un gorrión cae a tierra si no es por la voluntad del Padre. Así lo dijo Cristo. Y estas 10 parejas pastorales venían gozosos de un retiro y Dios ya había determinado que el día de ayer o el día anteayer, estoy tratando de recordar exactamente el día del estreñimiento de esta aeronave, era su último día. ¿Sabe, hermanos? La soberbia de muchos creyentes, de usar términos como yo declaro, como si pudieran controlar a Dios y darle órdenes a Dios, como si fuera un genio de una lámpara. Creyentes que creen que en cierta medida sus expresiones son mágicas, trayendo al cuerpo de Cristo ideas ocultistas, van contra las expresiones de Santiago en su carta. Va contra el concepto judío de la sujeción a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios, a la revelación del Antiguo Testamento que nos dice que Dios hace lo que Él quiere en medio de la vida y el gobierno de los hombres. Estamos en un tiempo donde esa soberbia toma control de los hogares, toma el control de algunos púlpitos, bueno, llamados púlpitos, ¿verdad? Y la misma, al mismo tiempo, busca no solamente dominar las esferas espirituales, dando órdenes como si usted tuviera esa capacidad, sino también enredando las mentes de muchos creyentes y apoderándose en forma fraudulenta de sus bienes y de sus economías. El apóstol Santiago nos dice en el versículo 13 del capítulo 4, vamos ahora, dice, vengan, vamos a hablar. Los que decid, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, ¿verdad? Aquellos que dicen, mira, mañana voy a tal ciudad y vamos a estar allí un año y vamos a negociar y vamos a tener nuestro negocio y no cuentan con Dios, en pocas palabras. Por eso Santiago dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago, sabiendo claramente el concepto de la soberanía de Dios, sabiendo claramente que todos nuestros pasos y todos nuestros cabellos están contados y nuestros pasos están determinados, indica que muchos creen que pueden controlar su vida, o como yo oigo artistas de televisión, cuando oigo también personas motivadores, todos esos engañadores diciendo que tú puedes construir tu destino y tengo que reírme. Todos aquellos que creen que pueden establecer sus vidas
o como un libro famoso de un escritor que ya murió y murió en desgracia, se llamaba Serás lo que quieras ser. Mentira, hermano. Mentira. Serás lo que Dios quiera que tú seas. Serás lo que Dios ha determinado que tú seas. Por lo tanto, Dios te entrega unos dones para desarrollar tu vida. Pero si tú no tienes unas capacidades, no importa cuánto tú te esfuerces, tú no podrás lograr las metas que te has propuesto. Así de sencillo es esto, hermano. Es como una persona con asma quiere convertirse en pescador de perlas. Yo no sé si usted conoce los pescadores de perlas. Muchos de ellos no utilizan ningún equipo para bajar a las profundidades, ¿verdad? Donde están las perlas. Ellos tienen una capacidad que han desarrollado como parte integral de las capacidades de adaptación que tiene el ser humano, dadas por el Creador, y bajan a unas profundidades para buscar perlas, y muchas veces sin ningún equipo, y tienen una resistencia tremenda, y van y recogen perlas y suben. Otros utilizan equipo, pero estoy hablando de estos nativos, ¿verdad? Si usted tiene asma, no importa lo que usted se esfuerce, usted nunca va a poder ser pescador de perlas. Punto. Porque ese no fue el don que Dios le dio. Usted tiene que identificar su don, las capacidades que usted tiene, y desarrollarlas. Y pedirle al Señor que lo ayude a desarrollarlas. Porque por medio de los dones que Dios le da, usted puede mantener su familia, usted puede trabajar y tener ganancias, pero esas capacidades Dios se las da para que usted las identifique y las desarrolle. Santiago le dice a los hermanos que hay gente muy soberbia, gente que creen que pueden determinar su vida sin Dios. Y siempre, muchas veces nos hablan del éxito de muchas personas que se esforzaron y fueron exitosos. Mire, hermano, esas personas, número uno, tenían la tenacidad, que eso es muy importante. Número dos, tenían los dones. Muchas veces no tenían las facilidades, pero vencieron obstáculos y triunfaron. Y nos dicen las historias de esas personas, pero no nos dicen las historias de miles de personas, miles que se quedaron en el camino. Que no importa cómo se esforzaron, se quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar nuestros dones, saber cómo desarrollarlos y ponerlos a los pies de Jesús. Y contar con Dios siempre. Nosotros no podemos construir nuestro destino. Dios ha determinado nuestro destino y nos da las herramientas para desarrollarnos en eso que Dios ha determinado. Así de sencillo es esto. Yo conocí el caso de un joven, un caso que yo siempre narro, ¿verdad? Hace muchos años, creo que hace exactamente como 40 años. Conocí el caso de un joven que estaba nadando, ¿verdad? Estaba nadando en la playa de Isla Verde, precisamente, y recibió el golpe de una lancha. Y el golpe fue tal que le cercenó un brazo. A ese nivel, hermano, le cercenó un brazo. Ese joven, escuche, cuando fue entrevistado, él sobrevivió a ese cantazo, a ese accidente,
pues él decía, bueno, yo tenía planes de ser cirujano, ya no podré, ¿verdad? Porque le falta un brazo, pues me dedicaré a la medicina sin ser cirujano. Pues muy bien. Años después entrevistaron a ese joven, hermano, y tampoco fue médico. Cuando lo entrevistaron era corredor de seguros. O sea que tampoco lo que él planeaba, lo que él planeó de ser cirujano, ni tampoco de ser médico sin ser cirujano, tampoco se cumplió. Porque posiblemente venía de una buena familia, estoy hablando desde el punto de vista económico, que podían costearle, porque él venía de una escuela privada, costearle sus estudios de medicina y todo. Pero él no puede determinar su camino, es Dios el que determina su camino. Y lamentablemente, ¿verdad?, de un punto de vista de sus aspiraciones originales, él no pudo ser médico. Era un buen ciudadano. Era un buen ciudadano, esa no es la discusión. La discusión aquí es que nosotros tenemos que entender que la Biblia y la Escritura Dios ve como soberbia a aquellos que creen que controlan sus vidas y pueden determinar su destino. Por eso Santiago dice en el versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mira qué interesante, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Tenemos que sujetarnos a la soberanía de Dios. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios y decir, si el Señor quiere, esto se hará. Y buscar en oración, hermano, la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, escuche bien, la voluntad de Dios, nosotros tenemos que identificarla en la oración. Cuando nosotros oramos, lo que estamos buscando es cuál es tu voluntad, Señor. Cuando usted ora por un enfermo que esté grave y después de orar por él, días después el enfermo muere, usted descubrió la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Que esa enfermedad era para muerte. Así de sencillo es esto. Y usted puede orar por una casa, hermano. Orar por una casa. Señor, me gustaría esa casa, a ver si yo puedo comprar esa casa. Y empiece a orar para que el Señor le provea dinero para el pronto. Oiga. Y usted se pone a trabajar duro y empieza a ahorrar y llegan otras economías y puede comprar la casa. Pues mire, Dios le contestó la oración. ¿Qué Dios le acaba de decir? Que sí. Que sí. Y usted descubrió esa voluntad de Dios y se sujetó a Él. Pero muchos no. Muchos creen que declarando, pataleando, se creen que tienen un poder que la Escritura no enseña ni determina. Esas 10 familias pastorales que tanto dolor me han dado, ni le pasaban por la mente que su día había llegado. Y miren, tremendos creyentes por los testimonios que oímos. Gente amada. Gente que estaba en un retiro de matrimonios cristianos. Y posiblemente con muchos planes. Pero Dios había determinado otra cosa. Y ahora están mirando el rostro de Jesús. Ahora están en tremenda fiesta. Pero su destino estaba determinado. Vamos a pasar a la noticia religiosa en esta noche que viene de Protestante Digital. La noticia se titula Poca esperanza para los cristianos de Corea del Norte. Si ustedes se acuerdan, hace unos sábados atrás, los hermanos que me escuchan regularmente, habíamos orado por los 3 creyentes que estaban presos en Corea del Norte y los trámites que estaba haciendo el gobierno del presidente Trump en estas conversaciones con Corea del Norte para tratar de liberarlos. Y oramos para que el Señor abriera las puertas.
Pues el Señor nos contestó a mí y a muchos creyentes, ¿verdad? Miles de creyentes que estaban orando, y los cristianos fueron liberados. A mí me sorprende mucho que las noticias liberales y seculares, exceptuando Protestante Digital, que es un periódico cibernético cristiano, ninguna noticia secular mencionaba que eran 3 creyentes presos por el gobierno de Corea del Norte. Aunque no me debe sorprender, porque los medios liberales odian al cristianismo, odian la fe cristiana. Pero quiero leer esto, dice de Protestante Digital, esta noticia del 16 de mayo de este año, poca esperanza para los cristianos de Corea del Norte. Los expertos coinciden en señalar que la próxima cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos aportará pocas novedades para la libertad religiosa en el país. La anunciada histórica reunión prevista entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del Corea del Norte, Kim Jong-un, ya ha supuesto la liberación de 3 ciudadanos norteamericanos, los 3 evangélicos, y que formaban parte de la Pyongyang University of Science and Technology, la única institución de educación privada en Corea del Norte. Sin embargo, más allá de ser un gesto de buena voluntad ante la inminente cumbre del 12 de junio en Singapur, ya no quedan presos norteamericanos en el país asiático. Los cristianos al norte del paralelo 38, o sea, Corea del Norte, no deben esperar, salvo por sorpresa mayúscula, una apertura del régimen en cuanto a materia de libertad religiosa. Según la organización cristiana Puertas Abiertas, Corea del Norte es el país más peligroso del mundo para ser cristiano y parece que lo seguirá siendo. Aún más, aquí nos menciona, ¿verdad?, que hay iglesias oficiales en Corea del Norte. Óigase este chiste, porque esto es un chiste. Dice que toda la información que se tiene sobre la iglesia en Corea del Norte no pasa más que por especulaciones más o menos documentadas, dado el hermetismo del régimen. En este como en tantos otros aspectos, oficialmente en el país no debería haber cristianos, y la cifra real de estos van desde unos pocos a cientos de miles, aunque en cualquier caso en la clandestinidad. De hecho, la oficial Federación de Cristianos de Corea del Norte está formada por unos 10.000 personas que serían los cristianos oficialmente reconocidos por el régimen. Escuche, para una líder religiosa, Jong En Kim, de la iglesia coreana Centro Cristiano La Roca, en Valladolid, los verdaderos cristianos no están allí, y define las 5 iglesias reconocidas en Pyongyang como propaganda del gobierno. Lo que esta misionera surcoreana sabe es que para los cristianos de su país es muy complicado contactar con la iglesia subterránea norcoreana, aunque explica que desde China sí que está trabajando mucho para ayudar a estos cristianos clandestinos. Miren, hermano, los creyentes que fueron liberados por el gobierno de Corea del Norte es parte integral de una política de intimidación y persecución y asesinato de parte de este gobierno criminal, de los criminales de la familia Kim en Corea del Norte. Cristianos que desaparecen, sus familias enteras desaparecen. Cristianos que son apaleados y asesinados en un estado de sitio, donde no hay garantías de ninguna clase ni libertades. Las iglesias oficiales que menciona aquí la misionera de Corea del Sur son un hazme reír. Personas han ido a Corea del Norte y han filmado el hazme reír que son esas iglesias oficiales, donde mueven un grupo de vasallos a diferentes edificios y decir que esa es una iglesia evangélica o una iglesia católica, cuando de verdad es una pantomima y un teatro de parte de los asesinos y criminales de Corea del Norte. Nosotros tenemos que orar por la caída de este gobierno que esclaviza a su pueblo, que los mata de hambre,
y persigue a la iglesia de Cristo, a la novia de Cristo. Así que sigamos orando por Corea del Norte y nos regocijamos grandemente en la liberación de estos 3 creyentes que los noticieros liberales no quisieron identificarlos como creyentes, como cristianos perseguidos, sino como 3 norteamericanos, nada más, cuando la realidad que estaban apresados por su fe. Esa es la realidad, entre ellos un pastor evangélico. Pasamos a la sección de la pregunta religiosa. Tengo una pregunta de un anónimo de San Juan, que dice así: si cuando Jesús muere, lo bajan de la cruz y lo entierran, si cuando Él muere, baja al infierno y le arrebata las llaves al diablo, si eso es cierto o no. Pues claro que no, eso es una fantasía, un cuento de hadas. En la cruz, Cristo sufrió los tormentos del infierno. En la cruz, Cristo tuvo sed. En la cruz, Cristo fue abandonado por Dios. En la cruz recibe la muerte, los tormentos del infierno. Y eso de estar bajando al infierno y arrebatar llaves y eso, son cuentos muchas veces del evangelio de la prosperidad, que viven en ese mundo, oiga, de inventos y supersticiones que solamente ellos creen. Solamente ellos creen. Cristo vence en la cruz porque lleva el pecado de su pueblo y enfrenta los tormentos del infierno en la cruz. Y la humillación, que también significa ser enterrado. Siguiendo con nuestro tema, hermanos, de la sujeción a la soberanía de Dios, volviendo al versículo 15, Santiago nos dice: en lugar de lo cual deberíais decir, vuelvo a repetir ese versículo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa debe ser la oración y la actitud del creyente frente a la vida. Lo que llamaríamos también, nosotros que pertenecemos al presbiterianismo, el sentido presbiteriano de la vida. El sentido presbiteriano de la vida es la sujeción continua a la soberanía de Dios y sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Y en ese sentido, cuando nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, mire, hermano, desde el punto de vista psicológico es un gran beneficio, porque usted descansa en el Señor, que es lo que busca Santiago, que usted descanse en el Señor, que usted no tenga temor de nada, que las consecuencias de su vida estén acordes a la ley de Dios. ¿Y qué queremos decir con eso? Eso es muy importante, ¿oyó? Muy importante, porque la Biblia dice que con la tentación Dios nos da la salida, ¿oyó? Dios nos da la salida. Y muchos creyentes se rebelan contra la ley de Dios y asumen actitudes pecaminosas. Y cuando usted asume actitudes pecaminosas, usted tiene que enfrentar las consecuencias. Y las consecuencias de las mismas, oyó, usted enfrentarlas como hombre y mujer ya de carácter y maduro, son la salida que Dios le ha dado a usted. A que esa salida algunas veces duele mucho, pues, pero esas son las consecuencias de las actitudes pecaminosas, oyó, hermano. Esas son las consecuencias. Y usted va a madurar haciendo la voluntad de Dios y esperando en la voluntad de Dios, como nos dice Santiago. Pero muchos creyentes, en vez de tomar el camino que Dios ha determinado, la salida que Dios ha determinado, buscan un atajo.
y mienten. O le echan la culpa a otros, como Adán, ¿verdad? Tienen el complejo adámico, la mujer que me diste. O el complejo de Eva, la serpiente, repartiendo culpa y no asumiendo su responsabilidad. Algunos se dejan llevar por sentimientos irracionales. Personas dejan sus trabajos, algunas veces trabajos muy bien puestos en una época tan difícil, para un proyecto quijotesco que se le metió en la cabeza y que ellos dicen que lo han puesto en oración y han sentido del Señor dejar sus trabajos. Y cuando su proyecto quijotesco se da contra el piso y se hace puro grano, añicos, se quedan sin la soga y sin la cabra, porque no siguieron la Escritura, de dejarse guiar por lo que Dios establece en la Escritura. Tener un culto racional, como dice el apóstol Pablo, y sabiendo que el que no trabaja no come, no mantienen su trabajo, y se quieren meter en ese proyecto y no hay ningún problema, pero mire, mantenga su trabajo, porque si el proyecto no resulta, como he visto casos muy lamentables, pues usted tiene todavía una entrada segura y tiene su trabajo. Pero queremos hacer las cosas como dice Santiago, sin contar con Dios. No nos importa la opinión de Dios. No nos importa la opinión de Dios. Entonces ocurre lo que dice el versículo 16 del capítulo 4 de Santiago. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, es dañina, es contraria a la ley de Dios. Usted sabe cuántos soberbios yo he visto que hacen daño a sus familias, que se hacen daños ellos mismos. Gente, como dice Santiago aquí, que creen que dominan su destino dentro de congregaciones evangélicas y creen que pueden moverse como le da la gana, cuando la Escritura nos establece que debemos sujetarnos a la soberanía de Dios. Gente con trabajos seguros dejan sus trabajos y se van a vivir de familiares porque son cobardes y no tienen la estatura de un creyente maduro. Así es esto, hermano. Por eso Santiago nos dice en el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchos cristianos saben lo que tienen que hacer, según la ley de Dios, según el culto racional, pero no lo quieren hacer. Porque les resulta que a algunos les resulta aburrido, a otros no cuadra con sus planes, como los apóstoles. ¿Usted se acuerda de los apóstoles, hermano? Cristo le decía a los apóstoles, escuche, que era necesario que subiera a Jerusalén, que fuera arrestado, maltratado y asesinado por los líderes religiosos y al tercer día resucitar. Oiga, y los apóstoles no escuchaban, tenían una tapia en sus oídos, no escuchaban. ¿Por qué? Porque ellos ellos habían hecho su caminito. Este va a ser rey porque mira todos los milagros que hace, resucita muerto, olvídate. Este va a ser rey. Y nosotros vamos a estar ahí en la corte con ellos. Vamos a ser sus consortes y sus consejeros. Y olvídese, ellos tenían ya un plan totalmente estructurado. A tal nivel que la madre de los Zebedeos, ¿verdad?, se acerca a Jesús y le pide que en su reino
Uno de sus hijos está a la izquierda y otro a la derecha. Mire qué cosa. Mire cómo estaban todos esos planes ya estructurados. Y cuando Jesús sube a Jerusalén, y cuando Jesús pone ya firme su camino hacia el Gólgota, los discípulos se confunden. Yo no sé, porque Cristo siempre fue claro, que iba a morir, que iba a ser asesinado y al tercer día resucitar. Mire, para ellos, es más, yo creo que hasta pensaban que Cristo estaba hablando en parábolas ahí. Vamos. Porque eso iba contra sus planes. Y cuando Jesús es arrestado, Pedro, oyendo las palabras de Jesús, nombrado como líder de los apóstoles, saca una espada y le corta la oreja a uno de los que iba a arrestar a Jesús. Mire qué confundidos estaban los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque habían estructurado sus planes. Sus planes. Pero esos no eran los planes de Dios. Esos no eran los planes de Dios. Y estaban tan embebidos, sumergidos en sus planes, que cuando Cristo resucita ni lo creían. Es una cosa, mire, los relatos de los últimos días de Jesús son increíbles, son increíbles. Ni creían que había resucitado. Y uno de ellos fue el más desafiante, Tomás. Si yo no meto el dedo en su costado, ni en sus manos, yo no voy a creer, no me vengan con ese mambo. Gente que fue testigo de milagros tan increíbles como la resurrección de un muerto después de 4 días, que ya olía mal, apestaba de la descomposición. ¿Por qué? Sencillo. Lo que dice Santiago aquí, no se quieren sujetar a la soberanía de Dios. Quieren vivir como impíos. Yo controlo mi vida, no la controla Dios. Yo le mando a Dios, yo declaro. Él no me manda a mí. Creen que pueden extender sus días. Creen que pueden extender minutos de su vida. Creen las mentiras de aquello, que tú serás lo que quieras ser. No cuentan con el Señor en sus vidas. Y cuando llega la hora de la verdad, hermano, cuando la muerte empieza a tocar nuestras puertas, cuando nuestro matrimonio se tambalea, cuando las economías empiezan a faltar, entonces preguntamos, ¿qué pasó, Señor? No pasó nada. Nada ha pasado. Sencillo, no has confiado en el Señor y no te has sujetado a la soberanía de Dios. Así de sencillo es esto. Así de sencillo. Llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Y cuando abrimos nuestros ojos, empezamos en las etapas famosas de coraje, de negociación con Dios, de tristeza, de depresión, de aceptación. Pero muchos se quedan en la etapa de coraje y se quedan con coraje con Dios y se van de las congregaciones. Pues esos son posiblemente los que dice Cristo que no tenían raíz y que cuando hubieron las dificultades de la vida, dice así, y los afanes, se secan, se mueren. Posiblemente la teología, si podemos llamarle eso teología, que es una palabra grande,
La teología que le enseñaron en sus congregaciones era esa basura de declarar o de controlar a Dios o de creer que usted se puede sanar por una palabra mágica, cuando Dios es el que determina aquí todas las cosas, como le dice Dios a Isaías. Yo soy el que creo el ciego y el sordo, yo soy el que sano y enferma, dice. Así de sencillo es esto. ¿Sabe algo, hermano? Usted no va a vivir para siempre. Métase eso en la cabecita, ¿oyó? Yo no voy a vivir para siempre. Así de sencillo es esto. Un día, dice el autor de Hebreos, está establecido los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Punto. No importa cuánto usted se esfuerce, no sé cuántos alimentos naturales usted tome, cuánto ejercicio usted haga, no le estoy diciendo que no lo haga, porque también está la calidad de vida, ¿verdad? No importa, su día está determinado, punto. Y Santiago nos invita a vivir sujetos, sumergidos en la soberanía de Dios y confiar en Él. No te afanes por el día de mañana, dijo Cristo. Cada día trae su afán. Cada día trae su afán. Que entendamos que la soberbia, el orgullo de creer que podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida es contrario a la ley de Dios y tiene un precio. Así de sencillo es esto. Por lo tanto, en esta noche, yo te invito, amigo y amiga que me escuchas, a que te rindas a los pies de Cristo, a que te rindas a la soberanía de Dios y confíes en su voluntad, que siempre será lo mejor para nuestras vidas, aunque no lo entendamos. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu hogar y tu trabajo, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, hermano, esté sobre ti y sobre los tuyos. Que la paz de Dios nunca, nunca te abandone. Que siempre te rindas a los pies de Jesucristo. Dios te bendiga ricamente.